Buenas tardes. Entonces el día de hoy, junto con mis compañeras Isabel Cogua Pérez, Isabel Tamayo Múnera, Mariana Muñoz Álvarez, Laura Mosquera Cárdenas, vamos a hablar acerca de vida de los polioles. Bueno, entonces algunos de los contenidos pues que vamos a abarcar el día de hoy son pues los aspectos generales, la aldeosa reductasa y la vida de los polioles, activación de la PKC o proteína quinasa C, activación de la vía de las exosaminas, aldosa reductosa y la PKC en las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, mecanismos de daño de la hiperglucemia, nefropatía diabética, prevención y tratamiento de la nefropatía diabética, alternativas terapéuticas y pues las consideraciones finales. Bueno, vamos a hablar acerca un poquito de los aspectos generales. Entonces, bueno, las complicaciones crónicas en la diabetes mellitus se clasifican según el calibre de los vasos sanguíneos afectados. Entonces, esos están clasificados en macroangiopatías o microangiopatías. Bueno, entre ellas están la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía diabética. Bueno, estos daños ocurren en estos territorios debido a que las células no tienen un mecanismo adecuado para enfrentar la hiperglicemia que están en mucho tiempo, de modo que los niveles de glucosa se aumentan también a nivel intracelular, a diferencia de otras regiones del cuerpo que tienen mecanismos para defender esa situación. La hiperglicemia produce alteraciones bioquímicas y funcionales que son reversibles pues en la primera etapa, pero con el tiempo ya es muy difícil pues mantenerla, en la cual la normalización metabólica de esta condición podría no solo ser detener la progresión de las alteraciones, sino también hasta se pueden revertir, pero si eso llegase a ser a tiempo. Cuando la hiperglicemia se mantiene en forma persistente en el cuerpo, se producen alteraciones estructurales que determinan el paso de una etapa irreversible. Bueno, entonces ahí están los factores metabólicos, que es el tiempo transcurrido pues desde el diagnóstico de diabetes, como la hiperglicemia y vías metabólicas implicadas. Los factores hemodinámicos, que son la hipertensión arterial y pues como tal ya sistémica. Factores del crecimiento, factores genéticos. No está bueno, eso totalmente no está claro, pero se define en la susceptibilidad de los individuos para padecer complicaciones crónicas. Se ha dicho pues que genéticamente, pero más que todo es como con el estilo de vida o ya si sea diabetes tipo 1. Bueno, vamos a hablar acerca de la aldosa reductosa y vía de los polioles. La aldosa reductosa es una enzima citosólica que cataliza la reducción de las exosas como la glucosa, el sorbitol. Bueno, esta enzima está presente en el ojo, en el riñón y en los nervios periféricos. La aldosa reductosa interviene en el primer paso o en la primera reacción de las vías de los polioles y constituye la enzima limitante de esta vía. Pertenece a la familia de las enzimas denominadas aldosetoreductasas y tiene baja afinidad cuando la glucosa en la concentración en sangre en los tejidos es normal. En la primera reacción de la vía de los polioles interviene la aldosa reductosa y ocurre la reducción irreversible de la glucosa a sorbitol, actuando como una coenzima, el nicotidamina adenina dinucleótico fosfato. Bueno, el sorbitol no difunde fácilmente a través de las membranas, por lo que su aumento dentro de la célula contribuye a incrementar una presión osmótica intracelular, y se dañarían entonces los tejidos pues debido al gran edema celular que habría. Por otro lado, la disminución de esta coenzima debido a su consumo excesivo limitaría la acción de las enzimas antioxidantes catalasa y glutatión de reductasa y de la enzima oxidonítrico sintasa, las cuales también lo utilizan como un cofactor. La consecuencia deletaría mayor de la disminución de la actividad de las dos primeras enzimas, las antioxidantes, sería el aumento del estrés oxidativo y en el caso de la enzima óxido nítrico sintasa, un decremento en el síntesis de óxido nítrico y el vasodilatador natural más importante, y ese es el vasodilatador más importante del organismo.
Bueno, en el segundo paso de la vida de los polioles, el sorbitol se oxida a fructosa por acción del sorbitol deshidrogenada. Y esta enzima es totalmente dependiente de la nicotidamina adenina dinucleótico en su forma oxidasa. La disminución de esta enzima, cuyas consecuencias funcionales celulares se asemejan a las de la hipoxia y provocan una exhibición de la actividad en la enzima. La hipoxia es la disminución, la falta de oxígeno en los tejidos. La activación de la vida de los polioles se acompaña de una sobreproducción de fructosa intracelular, que luego de convertirse en fructosa 6-fosfato por la acción de una exoquina específica, se metaboliza en la vía de la glucolítica, y de esta manera las vías de los polioles y la glucólisis se acoplan. Esto ocurre en la mayoría de los tejidos, pero no ocurre en el hígado. El resultado ineludible sería un incremento de los niveles de la dihidroxiacetona fosfato. Y finalmente, diacilglicerol en el hígado. En el hígado, la fosforilación de la fructosa depende de la fructoquinasa, la cual convierte en fructosa 1-fosfato de cuando es fragmentada por la aldeosa B y da origen a la dihidroxiacetona fosfato. Activación de la PKC. La PKC o la proteína quinasa C pertenece a la familia de las serinas treoninas fosfosinasas, que son unas enzimas con capacidad de fosforilar proteínas, y presenta por lo menos 11 isoformas codificadas por 10 genes diferentes, de los cuales la B y la D son las que se activan especialmente por la hiperglucemia. El diacilglicerol constituye un activador natural de la PKC, el cual aumenta en la diabetes mellitus debido al incremento de síntesis de novo a partir de intermediarios glucolíticos, en particular la dihidroxiacetona fosfato. Las alteraciones celulares, estructurales y funcionales atribuidas a la activación de la PKC son muy variadas y dependen de la afectación de la función de esta enzima en los mecanismos de traducción de señales y también en su participación en la regulación de la expresión de diversos genes, incluyendo a los que codifican la síntesis de proteínas de matriz extracelular, como son la fibronectina y el colágeno tipo 4. También incluye el inhibidor del activador del plasminógeno y del factor del crecimiento transformacional B1 y por ende su receptor. Así, entre las diversas alteraciones pueden aparecer como consecuencia de la activación anormal de la PKC, se encuentran la disminución de la actividad del anose endotelial y como consecuencia de la producción del ácido nítrico e incremento de la producción de la endotelina 1, lo cual provoca una vasoconstricción o una hipoxia tisular. Inducción de la expresión del gen del factor promotor de la permeabilidad en las células del músculo liso vascular, que produce un aumento de la permeabilidad vascular y promueve la angiogénesis. También tenemos la inducción de la síntesis del TGFB1, el cual estimula la producción de proteínas como la fibronectina y el colágeno tipo 1 y por ende su posterior acumulación en la matriz extracelular, lo cual aumenta el espesor de la membrana basal microvascular y por ende modifica su función. La estimulación de la producción del PAI-1, que es activación del factor de necrosis tumoral kappa B, el aumento de la expresión de la molécula de adhesión, especialmente del ICAM1, y el incremento de la actividad de genes de respuesta al daño. Se tiene también la inducción de resistencia insulínica y finalmente se sabe que los niveles elevados del DAG se mantienen de manera crónica en los individuos diabéticos y en consecuencia la hiperactividad de la PKC provocada por la hiperglucemia y sus efectos deletéreos sobre el organismo. Activación de la vía de las exosaminas. La elevación de las concentraciones intracelulares de glucosa modifica el funcionamiento de la vía de las exosaminas, la cual en condiciones fisiológicas aporta poco al metabolismo de la fructosa, ya que en ausencia de hiperglucemia, alrededor del 97% de la fructosa 6-fosfato se metaboliza por la vía glucolítica y oxidativa, y solo 2 a 3% se amina en el carbono 2.
al cual se le une un grupo amino procedente de la glutamina, formándose la glucosamina 6-fosfato. Posteriormente al grupo amino se acetila primero y luego se uridila, y posteriormente se forma la UDP-N-acetilglucosamina y la UDP-N-acetilgalactosamina, que se utilizan en la formación tanto de glucoproteínas como de proteoglicanos. La activación de la vía de las exosaminas en la diabetes mellitus ha sido relacionada con la estimulación de la expresión de los genes como los del TGFA, TGFB1 y el PAI1, además de la aparición de resistencia insulínica. Aldosa reductasa y PKC en las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Bueno, se conoce ya que la primera alteración histopatológica que se produce en la retinopatía diabética es la muerte de los pericitos, que estos rodean normalmente los capilares retinianos. Como producto del aumento de la actividad de la enzima aldosa reductasa, se forma el DAG, que activa a la PKC, la cual estimula la producción de endotelina 1. La respuesta del pericito ante la hipoxia isquémica consiste en la producción del BEG, el cual incrementa la permeabilidad capilar y aparece en los exudados serios. Luego, cuando se produce la muerte de los pericitos y el daño de la membrana capilar es mucho mayor, aparecen las microhemorragias y los microaneurismas retinales. Por otro lado, el BEG también estimula el crecimiento de nuevos capilares en la retina del diabético, los cuales crecen, si no son fotocoagulados, hasta invadir el cuerpo vítreo y terminan rompiéndose e inundando a este de sangre, causando así la ceguera súbita por la hemorragia vítrea. En el cristalino ocular existe una elevada concentración de la enzima aldosa reductasa y además sus células son capaces de tomar la glucosa libremente, es decir, sin la necesidad de la acción de la insulina, lo cual provoca que esta estructura sea afectada con mayor facilidad y severidad por la hiperglucemia crónica. Por su parte, la membrana externa del cristalino es impermeable al sorbitol, el cual se acumula en el interior y aumenta la osmolaridad, lo que promueve la entrada de líquidos que termina opacificándose. En relación con la nefropatía diabética, se conoce que en las células mesangial una parte significativa del metabolismo de la glucosa se desvía hacia la síntesis del nodo de DAG durante el estado de hiperglucemia crónica, quien activa a la PKC y quien estimula la expresión de los genes de proteínas de la matriz mesangial y también del gen del TGFB1. Por otro lado, la activación de la vía DGA-CPK también origina aumento de la síntesis de prostaglandinas I2 y E2, que son sustancias vasodilatadoras involucradas en la hiperfiltración glomerular relacionada con la diabetes mellitus. Bueno, yo les voy a hablar de los mecanismos de daño en la hiperglicemia. La hiperglicemia determina el desarrollo de complicaciones crónicas a través de varios mecanismos, entre ellos nos podemos encontrar la formación de productos de glicolización avanzada o AGS, la activación de la vía poliol, el aumento de los radicales libres con autooxidación de la glucosa, la activación de las proteínicas C. Normalmente las enzimas aldosas reductasa intracelular cumplen la función de reducir los aldehídos tóxicos, pero frente al aumento de la glucosa citoplasmática su función se reorienta hacia la producción de sorbitol y fructosa. Con el consecuente consumo de fosfato hidrogenado y gran metabolismo antioxidante cuyo consumo expone a la célula a daño por radicales libres y estrés oxidativo que causan envejecimiento celular. La glicolización no enzimática es el proceso de unión de la glucosa a proteínas no mediadas por enzimas con formaciones de AGS. Las proteínas se glicosilan rápidamente en ambientes hiperglucémicos. Este proceso ocurre en diferentes niveles. Cuando la glicólisis ocurre con ácidos nucleicos, su asociación de producción de mutación y cuando ocurre en proteínas de superficie celular. Se produce inmunogenicidad y se genera
respuestas de autoinmune, con producción de anticuerpos e inflamación, la que tendría un rol importante en el desarrollo de aterosclerosis. Además, la glicosilación puede modificar proteínas intracelulares relacionadas con la transcripción de genes, puede alterar las señales entre las células y la matriz que la sostiene y finalmente puede transformar proteínas como la albúmina y LDL y desencadenar procesos inflamatorios al no reconocimiento de las proteínas circulares por sus receptores. Ante la imagen podemos ver que ante el aumento de la actividad proteínicasa C-beta ocurren dos procesos. A la izquierda tenemos la filtración capilar en aumento y el aumento excresivo urinario de la albúmina. Por otro lado tenemos los factores de crecimiento y citoquinas, expansión de la matriz mesenquinal. En la siguiente imagen vemos el mecanismo de producción de la nefropatía diabética. La hiperglicemia aumenta la PKS, el sorbitol y los AGS, los cuales a su vez producen difusión endotelial y aumentan los factores de crecimiento, angiotensina 2, endotelinas, que son sustancias inflamatorias que alteran los vasos sanguíneos, y aumenta las citoquinas inflamatorias. Por otra parte, se produce un incremento en el factor transformante beta, TGF-beta, que a su vez aumenta tanto la síntesis mesenquinal como el espesor de la membrana basal y disminuye la degradación mesenquinal, favoreciendo la acumulación mesenquinal y la glomerulosclerosis. Nefropatía diabética. La nefropatía diabética es una complicación microangiopática de la diabetes mieloide. Se presenta tanto en pacientes diabéticos tipo 1 como tipo 2. Puede evolucionar desde microalbuminuria o proteinuria e insuficiencia renal terminal en un largo periodo de tiempo. Además, se asocia a aumento del riesgo cardiovascular. Yéndonos a los datos epidemiológicos, indica que la neuropatía diabética ocurre en 20 a 30% de los pacientes con DM. En algunos países se ha descrito una reducción de la indicación de esta complicación. Probablemente debió de mejorar el control de patología de base. Esta entidad se manifiesta entre los 20 y 15 años de evolución de la diabetes y las personas con más de 20 a 25 años de diabetes sin neuropatía es raro que la presenten en el futuro. La prevalencia nefropática del paciente con DM tipo 2 es del 5 al 10% en el momento del diagnóstico, manifestada como microalbúmina o algún grado de alteración de la función renal. A los 20 años de la evolución, la cifra llega al 20 y 25% de estos pacientes desarrolla insuficiencia renal crónica a los 10 años. Los pacientes con insuficiencia renal y diabetes presentan además altas tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades cardiovasculares, especialmente en la etapa de diálisis. La prevención y tratamiento de la nefropatía diabética se debe realizar mediante un control glicémico estricto para así evitar episodios de hipoglicemia. También un tratamiento antihipertensivo precoz con objetivo de 130-80 en pacientes sin nefropatía. Un bloqueo del sistema renina-angiotensina. Un tratamiento nutricional en el que se optimice el peso del paciente en relación a su talla. También un control de las dislipidemias, fomentando la práctica del deporte y abandono del tabaquismo. Un abordaje y control de otros factores de riesgo cardiovasculares en forma global. Evitar fármacos nefrotóxicos como antiinflamatorios no esteroideos y medios de contraste yodados.
se debe de hacer una detección y tratamiento precoz de otras causas de enfermedad renal. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de progresión de la insuficiencia renal. Es muy frecuente su asociación con diabetes mellitus tipo 2 y el tratamiento oportuno reduce el riesgo cardiovascular. La reducción de la presión arterial sistólica de 154 a 144 milímetros de mercurio reduce en 29% el riesgo de desarrollar una microalbuminuria. Y el control de la presión arterial es más efectiva que el control glicémico para evitar la progresión de esta albuminuria. Todas las drogas antihipertensivas son capaces de enlentecer la progresión de la insuficiencia renal, pero las de elección son las inhibidoras de la enzima convertidora de la angiotensina, que son las IECA, y las antagonistas de la recepción de la angiotensina 2, que son las ARA2, por esos efectos hemodinámicos específicos y su acción sobre el sistema renina-angiotensina SRA, que tienen un importante rol en el desarrollo de la nefropatía diabética. Los IECA y los ARA2 pueden anular la glomerulosclerosis progresiva y retardar el desarrollo de la enfermedad renal, y sus efectos más importantes son reducir la presión arterial, la presión intraglomerular y la micro y macroproteinuria. Inhiben los efectos no hemodinámicos de la angiotensina 2, entre ellos la proliferación, la hipertrofia y la expansión de la matriz mesangial, e inhiben la síntesis de citoquinas y los factores de crecimiento. La espironolactona también tiene un rol en el bloqueo de este sistema a nivel de la aldosterona. En la terapia nutricional se debe considerar un aporte calórico adecuado, considerando los hábitos de alimentación del paciente para mejorar así su adherencia, reducción de las grasas saturadas y el colesterol, ya que estos no solo aumentan el riesgo cardiovascular, sino que también aceleran el daño renal. La restricción proteica de 0,8 a 1 kilogramo día, restricción del consumo de sodio, hasta que la nefropatía inicial retrase la tasa de declinación de la filtración glomerular. En el tratamiento de estos pacientes, la aspirina es fundamental, ya que previene eventos cardiovasculares. En caso de alergias o resistencia a este medicamento, se puede utilizar otros antiagregantes plaquetarios. En las alternativas terapéuticas, el bloqueo farmacológico de la enzima aldosas reductasa constituye uno de los pilares terapéuticos en el tratamiento de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Uno de los primeros fármacos surgidos con propiedades de este índole fue el tolderstat, en el cual se ha utilizado sobre todo para tratar la neuropatía diabética. La respuesta clínica con su uso se obtiene cuando el tiempo de evolución de la neuropatía es relativamente corto y la dosis recomendada del medicamento es entre 200 y 40 miligramos día. Se ha demostrado que este medicamento puede disminuir el sorbitol endoneural, aumentar la velocidad de conducción nerviosa motora y aliviar la parestesias, aunque en general la mejoría clínica que experimentan los pacientes con su uso es moderado. Otros integrantes de este grupo lo constituyen el alrestatin, el sorvinil, el paltustat y el ranirestat. Por otra parte, también existen evidencias del beneficio que se obtiene con estos medicamentos cuando se utilizan para tratar otras complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Es muy importante resaltar los antagonistas de la PKA. Son un grupo nuevo de medicamentos que se están usando actualmente para tratar las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, tanto como micro como macrovasculares. El mesilato de ruoxitaurina es un inhibidor selectivo de la PKC beta que ha demostrado ya tener efectos terapéuticos beneficiosos en los individuos diabéticos con ambos tipos de complicaciones clínicas. Muchas gracias por su atención, espero que sea de mucha ayuda esta información.